buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en que vean esta presentación. El día de hoy, el Instituto de NIF presenta la primera sesión del curso virtual Aplicación Práctica de Flujo de Efectivo. Es un curso de 3 sesiones, cada sesión de 3 horas, en total 9 horas de dictado. En plataforma nos acompaña el expositor contador público colegiado, Juan Rojas Panticoso, magíster en Administración de Negocios y de la Escuela de Negocios de Barcelona, España, titulado en Contabilidad por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, gerente de auditoría de KPMG en Perú, cuenta más de 11 años de experiencia, principalmente en empresas del sector de energía, recursos naturales e industria. Para nosotros, como siempre, un honor poder contar con su apoyo y su colaboración. Sin más preámbulos, entonces voy a cederle la presentación y el micrófono. Doctor Juan, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bienvenido al Instituto de NIF. Tiene usted el micrófono habilitado. Iniciamos con esta transmisión. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Espero que se encuentre bien. Gracias por el espacio para poder conversar un poco sobre este tema tan importante. En estas tres sesiones voy a tratar de compartir un poco mi experiencia sobre el estado de flujo de efectivo. Hemos dividido la presentación de la siguiente manera. Una parte full teórica en base a lo que es NIC 7. Es importante, antes de proceder a hacer los ejercicios prácticos, a saber cuál es la base y las consideraciones que tiene esta norma, y teniendo en cuenta estos puntos, llevarlos a la práctica. El segundo paso es validar un caso integral del estado de flujo de efectivo. Es una matriz en Excel que yo he elaborado en base a todos los años que vengo revisando flujo efectivo, auditando este estado financiero. Es una matriz integral que tiene la aplicación de distintos asientos contables, que son un modelo para que ustedes posteriormente lo puedan entender y aplicar a cualquier compañía de la que ustedes consideren. Y finalmente, de un caso práctico ya para la elaboración de ustedes, y después verlo en vivo por algunas dudas o consideraciones que ustedes tengan, ¿no? Eso es cómo hemos estructurado la presentación. Como comentaba el doctor Edu y Blanca, siéntanse libres de preguntar. Voy a observar el chat, de tener acceso al micrófono. La idea es poder tener una sesión muy abierta, y cualquier tema que en su momento podría darse la situación que no lo pueda atender, tengan por seguro que en la siguiente sesión vamos a tratar de buscar una solución oportuna. ¿Ok? Bueno, empezamos con lo que es el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Lo que quisiera saber es, sé que muchos de aquí, muchos colegas que estamos presentes, han tenido la experiencia de elaborar este estado de flujo efectivo, y en la práctica, para serles sincero, el estado de flujo efectivo siempre cuadra, como lo queremos ver en un tono simple. Es casi difícil que no cuadre el estado de flujo efectivo. El tema es hacerlo bien y que esté en línea con lo que pide la norma internacional de contabilidad. ¿Ok? Hace 2 años o 3 años se dio una modificación de la NIC 7 que solicita revelaciones adicionales en los estados financieros, y también vamos a ver otras situaciones que normalmente no se aplican en la elaboración de este estado de flujo de efectivo, a pesar que la norma lo solicita. ¿Sí? Yo quisiera saber un poco cuáles son sus expectativas al iniciar este curso para poder tener la certeza de que vamos a cubrir estas expectativas. No sé si alguien quisiera tener el micrófono abierto o comentarnos por esta vía, por el chat. Yo estoy atento. Coméntenme sus expectativas, temas que quisieran ver, dudas que han surgido como parte de la elaboración del estado de flujo de efectivos. Los leo. A ver, todavía no tenemos algún comentario. No sé si Blanca o el doctor Edu también pueden verlo. Yo no veo algún comentario todavía en el chat o alguna mano levantada para poder participar. Ok.
Ok, perfecto. Si no seguimos. Igual quería estar atento a sus expectativas y son libres de poder comentarnos en el transcurso de este conversatorio. ¿Ok? Hasta el momento no digo ningún comentario, pero cualquier cosa pongo en disposición la opción a las personas que están en plataforma, que es primera vez que están en la sala. Permítame, doctor, robarle un minutito para explicarle rápidamente el funcionamiento. En la parte superior, si es que está usted en un móvil o celular, va a tener un signo de interrogación, apretando a poder realizar sus preguntas de forma escrita, y justamente o justo debe tener un botón de forma de una silueta de una mano. Allí le da clic y va a poder participar de esta acción vía micrófono. De la misma manera va a tener esta misma función en el caso de que use un ordenador o laptop ya a su mano derecha de la pantalla. Dicho esto, doctor, puede continuar con la sesión y ahora sí nos están llegando comentarios, ya se nos hago llegar. Ok, perfecto, gracias. Ok, a ver, empezamos, si no. Bueno, como introducción, y un tema muy importante, el estado de flujo de efectivo aplica a todas las entidades y esto lo establece NIC 1 como parte de la preparación de la información financiera, que es un estado financiero obligatorio, ¿no? Si recordamos un poco, tenemos como estado financiero obligatorio el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales y otros resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujo efectivo y las notas que están vinculadas a estos estados financieros, ¿no? Y también es importante mencionarles que el estado de flujo efectivo no es un estado financiero separado, es decir, que vaya por su lado, que no converse con los otros estados financieros e incluso con las notas a los estados financieros, ¿sí? Es un estado financiero que se arma como producto de los otros estados financieros y se alimenta en detalle de las notas a los estados financieros. En el caso integral, ustedes van a poder ver más adelante, yo he armado un estados financieros, he incluido notas a los estados financieros y vamos a ver cómo el estado de flujo de efectivos se debe armar teniendo como base o como input la información que nace de estas notas y del mismo estado financiero de los otros tres estados financieros que mencionaba, ¿ok? Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. También, ¿por qué es importante este estado financiero? Y tomando algunos comentarios de colegas que en otras oportunidades se puede conversar, incluso algunos inversores de compañías que cotizan, de entidades públicas que cotizan en los mercados, ya sean locales, acá en Perú, o internacionales, consideran que el estado de flujo efectivo es vital porque muestra al inversionista cómo se genera el dinero, en qué se está usando, ¿sí? Y qué tan rentable es una compañía. ¿Por qué? Porque puede ser, qué tan rentable y líquida, perdón. Y porque puede ser que tenga ganancia, pero si no tiene caja o no tiene efectivo, entonces tiene problemas de liquidez y esto conllevaría en el futuro a obtener más financiamiento de terceros o propio, que posiblemente pueda conllevar a un mayor gasto de interés o incluso a permitir el acceso de terceros que no son accionistas actualmente, ¿ok? Entonces, es uno de los estados financieros principales para un análisis financiero. ¿Qué otro punto podríamos comentarle acá? A veces suele haber cierta confusión cuando se menciona el estado de flujo efectivo con el concepto de cash flow, que son la denominación en inglés, ¿no? Pero en la práctica, lo que es el estado de flujo efectivo, tal como lo establece la norma contable, está en base a registros históricos, tal como son los estados financieros, ¿ok? El cash flow o el flujo proyectado, como bien su nombre lo indica, son flujos esperados que se van a llevar en un horizonte de tiempo. Entonces, no son comparables, ¿sí? También es bueno tener esta precisión con la finalidad de no confundir conceptos y que puedan llevar a confusiones posteriores, ¿ok? A ver, avancemos. Esto era lo que les comentaba hace un momento, ¿no? Que la NIF 1 lo menciono como un estado financiero fundamental, es decir, no hay opción a no hacerlo, ¿sí?
y este estado financiero se tiene que hacer de manera, diría yo, conjunta, no solo en la forma, en la presentación de información financiera anual, sino también en las presentaciones interinas, debido a que da mucho input para análisis para la gerencia e incluso para los stakeholders, ya sea internos o externos a la compañía, ¿ok? El objetivo de la NIC 7, como lo menciona la NIC 7, es mostrar las variaciones históricas en el efectivo equivalente al efectivo de una entidad. A ver, y esto es también algo que en la práctica suele suceder, ¿no? Para que el estado financiero del flujo de efectivo pueda mostrar estas variaciones, es muy importante que las partidas que queden en el estado de flujo efectivo muestren solo movimientos de efectivo, ¿sí? Y es algo que puede sonar lógico, pero que a veces en la práctica no se lleva a cabo. ¿Por qué? Porque no se ejecutan las eliminaciones necesarias para quitar de los inputs que hacen parte del estado de flujo efectivo todas esas transacciones que son aire, como lo llamamos a veces en la práctica, ¿no? Es decir, provisiones, temas que no han generado algún desembolso de flujo efectivo en un periodo determinado, ¿sí? ¿Qué importancia tenemos del estado de flujo de efectivo? Y voy a mencionar aquí lo que establece la NIC 7. Desde el punto de vista teórico es muy importante que lo consideremos, ¿ok? La primera importancia del flujo efectivo es que nos muestra las ganancias que están siendo realizadas, ¿no? Y si estas ganancias se están volviendo en efectivo, porque como lo mencioné al inicio, puede ser que yo tenga una utilidad tremenda, pero que esto no sea similar al efectivo que yo tengo disponible para mis operaciones. Y poniendo un ejemplo sencillo. Doctor Juan. ¿Sí? Perdone que le interrumpa, doctor. La pantalla lo estamos viendo muy pequeño, doctor. ¿Podemos poner un modo diapositiva de tal forma que veamos más grande? Ah, ok. Pensé que... A ver, espera un momento. A ver. Yo lo tengo en modo presentación, pero a ver, si me da un minuto. Ahora sí, doctor, ahora sí estamos viendo. Ahora sí, de nuevo se redució, se ha ¿Sí? reducido. Uy, qué extraño, qué extraño. A ver, en todo caso, voy a intentar... Si me da un minuto, por favor. Creo que capaz es la versión de... A ver. Ok, ¿me confirman que ahora sí lo pueden ver? Aún no, doctor, no lo podemos ver, está cargando, Ahora lo imagino. vemos, doctor, estamos... Ok, a ver, permítanme. Ahora sí. Ok, perfecto, perfecto. Igual, a ver, me comentan si vuelve al modo anterior, sino para volver a configurar, no hay problema. Ok, entonces, sobre el primer punto, lo que... Ok, creo que me acá. Sobre el primer punto les estaba comentando cuál es este principal objetivo y algo que sucedió en la práctica aquí en Perú y seguro en otros países también que aplican NIF,
En un momento cuando se dio la modificación de la NIC 41, que es la norma de agricultura, permitía que el efecto del valor razonable de los activos biológicos sea presentado en el estado de resultados, ¿no? Es decir, se estimaba el valor razonable del activo biológico mediante técnicas de valorización, flujos futuros, traídos a valor presente, y estos podían tener, generalmente se dio en un año en Perú principalmente, se dieron ingresos de manera espectacular, es decir, el estado financiero mostraba una utilidad inmensa, ¿sí? Pero cuando veías la capacidad de generación del flujo efectivo de la compañía, era una compañía financiada con el objetivo de generar cultivos a venderlos en el largo plazo, ¿sí? Por la misma operatividad. Entonces, en este caso, si un inversionista o la gerencia solamente ve los tres estados financieros, llámese el estado de situación financiera, el estado de resultados y el estado de cambios, va a pensar que efectivamente la compañía tiene una utilidad muy buena y por lo tanto podría también tener un estado de flujo efectivos generados en el año y no necesitaría algún input o algún recurso adicional de terceros, ¿no? Pero al incluir el estado de flujo efectivo en todo este análisis, se ve de que esta generación de esta ganancia que les comentaba no es algo que genere flujo efectivo, es un asiento contable que si bien es cierto mejora el desempeño financiero de la compañía, pero a niveles de liquidez y a niveles de mostrar la operatividad de la compañía en un periodo determinado, no son considerados y por lo tanto podría ser que la compañía no tenga una posición de efectivo significativa que permita hacer frente a sus operaciones, ¿no? Entonces es muy importante que, por eso también es la importancia del flujo efectivo. Ahora, si me voy solo a la parte de las actividades de financiamiento o a la generación neta de los efectivos, también se ve cuál es la capacidad de la empresa para pagar los dividendos a los accionistas, ¿no? Y con qué frecuencia esto se hace. Y también cuál es la capacidad de la compañía para financiar próximas inversiones, ¿sí? Y si estas podrían generar generar más efectivo para la compañía. Porque acuérdense que, también me lo dice la nota NIC 7, el objetivo de las actividades de inversión es de que en un futuro esas actividades de inversión generen efectivo o equivalente al efectivo a la compañía, ¿no? ¿Ok? Bueno, también para fines de análisis, lo que me brinda el estado de flujo efectivo son el detalle de los activos netos, ¿sí? Lo vamos a ver un poco más adelante, que ya sea si aplico el método indirecto, tengo que mostrar cuáles son las variaciones de los activos y pasivos vinculados a las actividades de operación. También me permite ver la estructura financiera, la liquidez y solvencia que bien les mencionaba, y las habilidades que podría tener en la compañía o la gerencia en base a esta información de poder adecuarse a situaciones que se puedan dar, ¿no? Me permite mostrar cuál es la habilidad de generar efectivo, equivalente efectivo de la compañía en un periodo determinado. Y acá podría resumir esta información de que todo esto input me permite hacer un análisis, una comparabilidad de cuál ha sido el desempeño de la compañía desde el punto de vista de la generación de caja, ¿sí? Y esto es muy importante porque, como ustedes saben, si bien es cierto, existen indicadores financieros que miden el desempeño de la compañía en un periodo determinado, pero sí es muy importante saber cuál es la capacidad que yo tengo para hacer frente a todas mis obligaciones, ¿no? Y se supone que ese efecto residual, la compañía o la gerencia decide, o sea, ¿lo vuelvo a invertir o lo distribuyo como dividendos hacia mis accionistas? Y una empresa, ya sea pública o privada, es atractiva a los inversionistas en base al nivel de rendimiento que dan a las inversiones ejecutadas. Es decir, si yo soy un inversionista y soy accionista en la compañía e invierto un capital importante, busco que ese capital se vuelva hacia mí en base a dividendos, ¿no? Y mientras
más la compañía muestra información de cómo esto se genera o cuál es la capacidad de hacer frente a esta posible situación, mayor abertura y mayor capacidad para captar recursos de terceros o de manera interna puede tener. ¿Ok? A ver, nos vamos ya haciendo un poco la introducción hemos conversado en sí sobre el flujo efectivo, cuáles son, desde el punto de vista teórico, la importancia, y compartí con ustedes algunas situaciones o anécdotas. Ahora nos vamos ya adentrando a lo que es la definición, ¿sí? Antes de continuar con esta sección, quiero saber si alguien no sé si Blanca me podrías ayudar, si hay alguna duda o alguna consulta que quedó abierto desde de la parte anterior, o si hemos tenido un comentario o algo. Doctor Juan, tenemos comentarios en la bandeja. Lea su bandeja de mental. la sala virtual. Okay. Estoy buscando. Ok. Ya lo vi. Menciona aquí, bueno, hay una pregunta, me dice, ¿qué es más beneficioso, entiendo? ¿Un estado de flujo efectivo o flujo de caja libre? Bueno, va a depender mucho del objetivo, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista de gestión de un gerente general, de un gerente financiero o de una persona que realiza los análisis, no hay duda que lo que genera mayor importancia es un flujo de caja libre, porque son estos estimados de valores futuros, ¿no? Pero acuérdense mucho que todas las proyecciones nacen teniendo como base datos históricos. Y estos datos históricos están representados en los estados financieros que están bajo NIF. ¿Sí? El flujo de caja libre o el flujo de caja proyectado considera esta información. ¿Y por qué ambos son, diría yo, elementos importantes en una gestión, en un análisis? Porque yo puedo hacer proyecciones y siendo totalmente abiertos, el Excel y el papel aguanta todos los números, ¿sí? Pero cómo yo documento, cómo yo puedo, con mucha constancia de que mis proyecciones son adecuadas, porque son consistentes con mis resultados históricos. Entonces, en la práctica no se puede hacer un estado de flujo de caja libre sin tener un estado de flujo efectivo, porque yo no puedo proyectar ingresos por millones, pero si la historia me dice que nunca he tenido esos ingresos, ¿esas proyecciones son válidas? Creería que no. Entonces, es muy importante tener los dos a la vez y uno por cumplimiento en IF y el otro por cumplimiento en gestión, pero que va alineado al cumplimiento también de la norma, ¿no? A ver, tengo acá otras preguntas. No lo puedo. A ver, permítanme. Ok. Comentaban que sí, la experiencia que han tenido varios en hacer estado de flujo efectivos. Y también es un comentario muy válido. Más allá de armar el estado de flujo efectivos y que nos cuadre, acá me mencionan, ok, mi expectativa es validar, es tener la habilidad de poder interpretar el flujo efectivo, ¿sí? Y es totalmente válido. Un estado de flujo efectivo bien elaborado nos da la habilidad que en la misma determinación podamos tener los considerandos para poder interpretarlo de manera adecuada, ¿sí? Ok, la expectativa es aprender a realizar el estado de flujo de efectivo. Ok, ya que solo siempre se presentan los primeros, sí, y es verdad. Y para serles sincero, en muchas de las compañías que yo he tenido oportunidad de participar en las auditorías o consultorías, al momento de presentación de información, el estado de flujo efectivo es el que siempre dejan al final, ya sea por la complejidad o porque hacerlo de acuerdo a NIF requiere mucho conocimiento de las normas. Y a veces el personal se dedica mucho a las transacciones operativas, registro de compras, ventas, conciliaciones, que deja de lado este conocimiento importante, lo requerido por las normas contables, ¿no? Ok,
tips importantes laborales del flujo efectivo. Sí, lo vamos a ver, ¿no? He armado el caso práctico en base a estas situaciones que también en un primer momento uno, como parte del aprendizaje, toma estas experiencias como que al hacer mal las cosas, lo toma como puntos de mejora, y es algo que voy a compartir con ustedes a unas situaciones que a mí me han permitido también mejorar esta elaboración. Ok, entonces yo creo que leí la mayoría. Igual, a ver, ¿qué? Seguimos entonces. Ok, entonces, a ver, las definiciones. Primero, ¿qué es el efectivo? ¿Sí? El efectivo es tanto la caja que tenemos en el estado financiero, como los depósitos bancarios a la vista. Y aquí hay un dato muy importante, porque la NIC 7 en ningún momento menciona que es un depósito bancario a la vista, ¿ok? Pero lo que sucede mucho es que en las interpretaciones dadas por las distintas firmas de auditoría, distintos consultores internacionales, mencionan que se puede asumir que los depósitos bancarios a la vista tienen que cumplir las mismas condiciones que los equivalentes al efectivo, ¿sí? Principalmente al tiempo de liquidez, al tiempo de liquidez especificado en el corto plazo. Y para mencionar mejor este concepto, me voy al siguiente punto. ¿Okay? ¿Qué significa un equivalente al efectivo? A ver, los equivalentes a efectivo son inversiones a corto plazo, ¿sí? Tal como menciona la teoría. Son inversiones al corto plazo de gran liquidez. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿ok? Corto plazo, tampoco la norma me menciona qué es corto plazo para ellos, pero da un ejemplo de un horizonte de 3 meses, ¿ok? Entonces se toma como en la práctica corto plazo 3 meses, y esto es el acuerdo general que se ha llevado en la práctica. De gran liquidez, ¿qué significa? Que está disponible en cualquier momento, es decir, a decisión unánime del titular de este equivalente del efectivo, y está sujeto a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. Y esto es un punto crucial, diría yo, al momento de determinar si algo es equivalente al efectivo o no. Porque si algo al momento de la liquidación me genera un cambio significativo en el valor, ese deja de ser un equivalente al efectivo. Y también hay otro vacío aquí en la norma. No se menciona que es significativo o no. Es juicio de la gerencia de la compañía establecer que es significativo, pero va muy alineado también a lo que se establece en NIC 1, que te pide como parte del análisis efectuado por la compañía establecer una materialidad para los estados financieros. También, o sea, este concepto también es aplicable al momento de efectuar el flujo efectivo. Y como concepto general, ¿qué es el flujo efectivo? Entradas y salidas de efectivo y de equivalente al efectivo. ¿Ok? Entonces, estas son estas definiciones. En algunas compañías no van a encontrar equivalentes al efectivo, entonces solo hay efectivo, ¿sí? Haciéndose el análisis mucho más sencillo. En otras podrían tener equivalentes al efectivo. Ejemplos de equivalentes al efectivo, desde lo más simples, podemos hablar de un depósito a plazo fijo que esté dentro del horizonte de corto plazo, llámese 3 meses. ¿Cuáles son las características de este depósito a plazo fijo? Son de gran liquidez, ¿sí? Pueden ser solicitados en cualquier momento por los propietarios, ¿sí? Y están sujetos a un cambio poco significativo en su valor, sí, porque en la práctica, si yo solicito la liquidación de mi depósito a plazo, lo que me dan el capital más interés, pero si lo solicito antes del tiempo estipulado, no pierdo capital, simplemente pierdo el interés ganado, ¿ok? Entonces, la figura del depósito a plazo es un ejemplo muy importante aquí, equivalente al efectivo. Vamos a ver un ejemplo aquí, esta situación. A ver, lo leemos y damos unos minutos para poder ver la posible solución, ¿ok? A ver,
una compañía tiene un efectivo de un depósito a plazo fijo, que era lo que conversamos, ¿ok? El depósito puede ser recuperado previo aviso de 24 horas, ¿sí? La compañía, si ejecuta esta recuperación, va a pagar una penalidad que comprende la pérdida significativa de los intereses ganados. Entonces, ¿cómo se clasifica este depósito para efectos del estado de flujo de efectivo? Creo que podemos responderlo en menos de 2 minutos. No sé si alguien nos quiera ayudar con sus comentarios. ¿Qué consideran que ustedes sea, en este ejemplo, es un equivalente al efectivo o no? Por acá, doctor, nos comunican que saldo inicial. Saldo inicial, ¿ok? Si es equivalente al capital, si es equivalente al capital, si es equivalente al efectivo, nos dicen. Ok, entonces es equivalente al efectivo. Si es equivalente, la gran mayoría de la audiencia. Okay, para contestar esto, es importante tener el concepto que hemos conversado de equivalente al efectivo, ¿no? Lo podemos analizar así rápido. ¿Son inversiones a corto plazo de gran liquidez? Creemos que sí, porque acá nos menciona que puede ser recuperado previo a aviso 24 horas. Entonces, estamos dentro de los 3 meses que indica o que se da como ejemplo en la norma contable. Creemos que el primer punto se cumple, entonces vamos por el primer punto bien. ¿Qué más me dice? Me dice de que están sujetos a un riesgo poco significativo de cambio en su valor. ¿Y qué significa esto? En nuestra práctica o en nuestro ejemplo práctico, ¿qué menciona? Que hay una penalidad que comprende la pérdida significativa de los intereses ganados. ¿Ok? Entonces, bajo esta situación, creemos que no calificaría como equivalente al efectivo, principalmente por esta penalidad. Ahora, esto para mencionarlos es como ejercicio teórico, ¿no? Pero en la práctica, los depósitos a plazo fijo, las cancelaciones anticipadas, no generan una penalidad significativa que incluso puede hacer que pierdan los intereses ganados en un momento determinado, ¿no? Entonces, para el ejemplo, considerando, no calificaría como equivalente al efectivo. En la práctica, cuando ustedes tengan la oportunidad de elaborar el estado de flujo efectivo, lo que tienen que fijarse es las condiciones de cancelación estipuladas en los contratos firmados. Si estas condiciones de cancelación establecen que el proceso está dentro de los 3 meses, que es lo más probable, y que las penalidades están vinculadas a un porcentaje mínimo del dinero depositado, podría considerarse como equivalente al efectivo. ¿Ok? Ok. Ok, vamos. Creemos que hasta aquí estamos con las definiciones. ¿Qué más nos habla la NIT 7, ¿no? Y ya vamos entrando poco a poco a la aplicación o los principales puntos a considerar en la aplicación práctica del efectivo, ¿ok? A ver, lo que nos menciona NIT 7 es que el estado de flujo efectivo se va a dividir en 3 tipos de actividades, ¿ok? Actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiamiento. Creo que esto es algo conocido por todos y la teoría es válida. Personalmente, lo que puede generar alguna complicación es en qué momento ciertas transacciones son clasificadas como tal. Pero como actividad de operación son las actividades que están vinculadas a los ingresos y gastos de la misma operación, ¿ok? Y lo que me dice la norma también son todas aquellas actividades que no califican como inversión o financiamiento, por defecto, tienen que ser consideradas como actividades de operación. Entonces, me da una salida a algunas situaciones que no pueden ser identificadas, que por default lo vea como actividades de operación, ¿ok? Como actividades de inversión, lo que me menciona son las adquisiciones y bajas de activos de largo plazo, ¿no? Y otras inversiones que no están incluidas en efectivo o el equivalente al efectivo. ¿Y por qué hace este comentario? ¿Por qué menciona esto la norma? Porque puede ser que haya algunas inversiones efectuadas, inversiones en valores o inversiones en ciertas
en ciertos activos que puedan ser considerados como equivalentes al efectivo, siempre teniendo en cuenta los conceptos que hemos visto hace unos momentos, ¿no? El periodo de liquidación, que sea de corto plazo, y que no haya una pérdida significativa en el valor. A ver, la norma contable me da el espacio para que esto pueda suceder, pero les soy honesto, en la práctica, normalmente lo que yo he visto en mi experiencia es de que las inversiones efectuadas no pueden ser consideradas equivalentes al efectivo. ¿Y por qué me preguntarán? Porque la naturaleza de una inversión es esperar alguna ganancia, algún retorno en un tiempo esperado. Pero puedan haber inversiones que por su naturaleza están ligadas a resultados ajenos al desempeño de una compañía, ¿no? Generalmente estas inversiones son en compañías o en valores que se miden a valor razonable y van alineadas a que si hay un incremento en el precio de la materia prima o no. Entonces, es muy difícil documentar de que el grado de exposición de estas inversiones puede generar una disminución poco significativa de su valor. Es decir, si yo compré, supongamos, lo pongo en un caso práctico, 100 acciones de Apple, y quiero decir que estas 100 acciones de Apple es un equivalente al efectivo, bajo la norma contable no tengo espacio para sustentar eso. ¿Por qué? Porque estas acciones son tan volátiles que la disminución del valor es un riesgo fundamental. Entonces, no cumpliría con las condiciones de ser considerado como equivalente al efectivo, ¿no? Por eso la norma me dice de que, por si acaso, si tú tienes estas inversiones y no lo puedes clasificar como operación, mándalo a inversión, ¿ok? Después nos vamos a las actividades de financiamiento. Y las actividades de financiamiento son aquellas actividades que vinculadas a los pasivos financieros y al patrimonio, ¿sí? Actividades vinculadas a préstamos obtenidos y pagados por las entidades. Creería que ahí sí no tenemos algún comentario adicional cuando con los puntos acá. Ok, vamos. Ok, en base a estos conceptos, ahora lo que vamos a hacer es ok, vamos con unos ejemplos para que ustedes me puedan ayudar qué consideran que son actividades de operación, actividades de inversión, de financiamiento, o en su defecto son equivalentes, son efectivo, equivalentes efectivo, o no son ninguno de estos, capaz ni siquiera tienen que estar considerados en el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy a hacer ahorita es, nos tomamos 2 minutos para ver cada uno de ellos y después pasamos a compartir algunos comentarios de ustedes por cada uno de estos puntos, ¿ok? Voy a mencionarlos de manera general para ver si hay alguna duda en su naturaleza, pero primero es pagos en efectivo para la compra de un activo a largo plazo, llámese un activo fijo, ¿no? Compro el activo fijo y lo pago. ¿Qué es eso? Después emito acciones y como parte de la emisión de acciones me dan dinero, ¿sí? El segundo ejemplo. El tercero es efectivo que recibí de un cliente. El cuarto es un depósito a corto plazo que requiere una notificación de 20 días para su retiro, ¿sí? El ejemplo que conversamos hace unos momentos. El otro es un pago en efectivo de un sobregiro bancario, ¿sí? Y esto, haciendo un paréntesis, puede ser que la compañía tenga líneas de crédito o como parte de sus cuentas con las entidades financieras, estén permitidas hacer sobregiros bancarios. Es decir, si mi cuenta es de 100 soles, de 100 dólares, yo podría estar pagando a los proveedores algo de 250. Entonces, esos 150 que no tengo en mi cuenta, el banco me lo presta automático. Es un sobregiro bancario, pero obvio que al prestármelo me cobra intereses, ¿no? Pero en este ejemplo es, si tengo un pago en efectivo en sobregiro bancario, ¿eso qué sería? Ok, entonces explicando esto, un minuto más para ver si hay algún comentario adicional para que me puedan ayudar con sus precisiones.
Les estoy haciendo llegar los comentarios a su... Ok, a ver, ya, perfecto. Me dice, a ver, estoy viendo. A ver, el primero, ¿qué es lo que mencionan el primero? A ver. Creo que no queda duda acá, ¿no? Bueno, ya leímos todo. El primero es actividades de inversión, ¿sí? Porque está vinculado a la adquisición de activos a largo plazo, en este caso activo fijo, ¿no? Una compra de activo fijo. El segundo, acuérdense, es emito acciones y me da un dinero y es una actividad de financiamiento, ¿sí? El tema de financiamiento no solo está vinculado al pasivo, ¿no? También está vinculado al patrimonio, ¿sí? Eso es lo que mencionábamos en el concepto anterior. El tercero es un efectivo recibido de clientes, son actividades de operación. Un depósito de corto plazo en efectivo que requiere una notificación de 20 días es un efectivo equivalente al efectivo, ¿sí? ¿Por qué? Principalmente aquí es porque el plazo es menor a 3 meses, ¿sí? Es muy líquido, se puede convertir en un corto plazo. Y un pago en efectivo, un sobregiro bancario, es un equivalente al efectivo siempre y cuando, esto me lo dice la norma, la NIC 7 me lo dice de manera textual, siempre y cuando el sobregiro sea parte integral del manejo de tesorería. ¿Qué quiere decir esto? Que dentro de las actividades que lleva a cabo la compañía, es común que mes tras mes tenga sobregiros bancarios y que estos sobregiros bancarios sean como parte del proceso de operatividad que maneja, ¿ok? Creo que aquí no quedó. Acá había algunos adicionales y vamos a verlos. El primero es la revaluación de un edificio, ¿sí? Acuérdense, tengo un activo fijo y lo que hago, la norma, la NIC 16 me permite que el activo fijo sea considerado como al costo o a valor razonable, ¿no? Y en este caso la compañía ha elegido valor razonable, ¿sí? Y lo que hace es tasa el edificio por un perito independiente, determina un valor y ese valor lo contabiliza en los estados financieros. En este caso es un superávit, ¿sí? El segundo ejemplo es un pago en efectivo de un préstamo. Pago un préstamo que tenía con unas condiciones establecidas, lo pago. Después tengo un efectivo recibido como comisión, ¿ok? Una emisión de acciones por capitalización de utilidades. Es decir, en nuestro ejemplo anterior emitía acciones y me daban efectivo. En este caso no. Emito acciones debido a que capitalizo las utilidades del año, ¿ok? Y el último es un pago en efectivo para la compra de títulos del gobierno en el mercado de valores. Y vencen en un mes estos títulos. Ok, entonces vamos a ver. Acá hay una pregunta, me dice, ¿el sobregiro por qué no es financiamiento? Sí, ojo que en el ejemplo anterior se mencionó de que siempre y cuando, a ver, tengamos claro, el saldo del sobregiro, ¿sí? Es un equivalente al efectivo, pero el dinero que me da el banco por el sobregiro es una actividad de financiamiento, ¿ok? O sea, al momento cuando hacemos el estado de flujo efectivo, sino que comparamos, sumamos todos los movimientos de las actividades, más el saldo inicial de efectivo, y lo comparo con mi saldo final de efectivo, ¿no? Y se supone que me tiene que cuadrar. Ok, en ese cuadre, yo tengo que considerar en el saldo final el sobregiro. ¿Por qué? Porque en el ejemplo es parte de la operatividad misma de la compañía, mes a mes lo hace, ¿sí? Pero el dinero que yo recibí por el sobregiro del banco, eso es actividad de financiamiento. A ver, viniendo ya a este ejemplo. A ver, la revaluación de un edificio es una actividad de operación, de inversión, de financiamiento. No es ninguna de estas actividades. Acuérdense, la revaluación de un edificio es una actividad que no genera movimiento en el efectivo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, no lo tengo que clasificar como ninguna actividad como tal. En algunas situaciones puede darse que algunas personas se equivoquen y lo pongan como actividad de inversión, pero esto distorsionaría el flujo efectivo, ¿sí? Ok. Un pago en efectivo de un préstamo, creo que no tenemos duda que es una actividad de financiamiento.
el efectivo recibido como comisión. Es una actividad de operación, llámese es una comisiones de venta, están ligadas al core business del negocio, que es vender y comprar, ¿ok? Una emisión de acciones por capitalización de utilidades. Y acá va en línea también con algunos comentarios que me han enviado. Ok. Esto no genera flujo efectivo, ¿sí? Es decir, genera un movimiento, en este caso, en el activo fijo, sí. ¿Hay una variación en el activo fijo? Sí. Pero esa variación impacta en alguna salida de dinero, no. Y aquí también, ¿hay una emisión de acciones? ¿Genera un movimiento en el patrimonio? Claro que sí. Pero ¿eso significa que haya entrado dinero a la compañía? No. Entonces, esto no tiene un efecto en el flujo efectivo. Y por lo tanto, estas dos transacciones, ¿qué es lo que tengo que hacer? En el momento que elaboro mi estado de flujo efectivo, que lo vamos a ver en la parte práctica, estas dos transacciones se tienen que eliminar. Porque si no se eliminan, lo que pasaría es de que yo mostraría en mis adiciones de activo fijo un importe que no es dinero, que no es pago efectuado, y aquí mostraría un ingreso por efectivo que nunca lo recibí, ¿ok? Perfecto. Y en este caso, un pago efectivo para la compra de títulos de gobierno en el mercado de valores. El ejemplo menciona que es un equivalente al efectivo, ¿y por qué? Porque estos títulos del gobierno son como unos bonos a una fecha de vencimiento. En el ejemplo, es un bono a una fecha de vencimiento de un mes. ¿Y cuál es la diferencia principal entre este título del gobierno versus el ejemplo que yo le daba de las acciones de Apple? Que en el momento inicial que yo adquiero esos títulos de gobierno, me aseguran cuánto va a ser el dinero que yo voy a recibir al final del plazo. ¿Ok? O sea, voy a recibir mi capital más el interés. Ya me lo están asegurando y el tiempo es un mes. Entonces, menor a los 3 meses, se cumplen las dos condiciones que habíamos comentado. En las acciones de Apple yo las puedo comprar, nadie me asegura que voy a recuperar mi capital. Mejor escenario puedo recuperar mucho más de mi capital y peor escenario puedo perder mi capital. Entonces puede haber una pérdida significativa del valor, ¿no?, a una fecha de liquidación. ¿Sí? Ok. Y acá vamos a hablar, ya hemos conversado un poco sobre las actividades, los tipos de actividades que se dan a cabo, ¿sí? A nivel conceptual. Vamos a hablar un poco acá sobre cómo se presentan estas actividades en el estado de flujo de efectivo, ¿sí? Y es muy importante tener el concepto de que la presentación de las transacciones en un estado de flujo efectivo no va a ser similar de un periodo, perdón, de una compañía a otra, ¿ok? Va a depender mucho de la naturaleza de la compañía y la naturaleza de las transacciones que efectúan. Y aquí quiero dar un ejemplo muy claro, ¿sí? Que pasa en la práctica, me pasó a mí. Las empresas que se dedican a las actividades extractivas, llámese las empresas mineras, aplican NIF 6, que son actividades de exploración. ¿Y qué son las actividades de exploración? Es decir, como todas las compañías efectúan ciertos desembolsos para saber si van a encontrar mineral o no, ¿ok? Entonces, la NIF 6 lo que me dice a mí, me dice, estos desembolsos que tú efectúas, lo puedes tener de dos maneras. Lo puedes considerar como activos, o sea, lo puedes capitalizar, o lo puedes considerar como gastos. Ya depende de ti, tú como compañía elige la política que quieres hacer, pero aplícalo de manera uniforme, es decir, año tras año, y ponlo en los estados financieros, que esa es tu política. Si yo soy una compañía que tomo la primera opción, es decir, hago una política de capitalizar estos desembolsos, entonces todo lo que yo pague por esos conceptos, ¿dónde va a ir? Va a ir a actividades de inversión, porque están ligadas a activos de largo plazo, ¿ok? ¿Sí? Lo tenemos claro, ¿ok? Si yo soy otra compañía que digo que no, mi política es mandarlo a gasto cuando lo desembolse. Entonces, si mi política es la segunda, lo mando al gasto, todos esos desembolsos, ¿dónde van a ir? A actividades de operación. Entonces, si se dan cuenta, una misma transacción, dependiendo de la compañía,
puede tomar distintas presentaciones. Eso no quiere decir que la compañía A o la B esté mal, sino está alineado la política que me permite la norma contable elegir. ¿Ok? Ahora, y para que no se malinterprete este ejemplo que he dado, puede darse situaciones, esto no quiere decir de que la empresa A puede clasificar las cobranzas de los clientes como actividad de operación y la empresa B decir, ok, las cobranzas del cliente lo pongo como actividad de financiamiento. No. ¿Por qué? Porque no hay una norma contable que me dé esa opción, o sea, ahí no hay salida, ahí es actividad de operación sí o sí. ¿Sí? En el ejemplo que yo les di, hay otra norma contable que me permite esos caminos, ¿sí? Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? A ver. Ok, no, estaba viendo una pregunta aquí que me hablaba acerca de la revaluación y la emisión de acciones. Sí, en la práctica lo que se hace es eliminar este efecto en la hoja de trabajo y dejar solo la variación del efectivo, que lo vamos a ver y así es como se refleja esto en el estado de flujo de efectivo. ¿Ok? A ver si me permiten. A ver. Ok. Y otro punto también aquí a mencionar en la presentación del estado de flujo efectivo es, lo vamos a ver a más detalle, la norma me deja opciones para ciertas partidas y la compañía tiene que elegir cómo presentar estas opciones. La misma NIC 7 me da espacios para el momento de la selección de la política. Y esto es acerca de los intereses pagados, los intereses recibidos, los dividendos pagados, los dividendos recibidos. En estas partidas en específico, la norma me dice, tú lo puedes clasificar en A, B, C o D, depende de ti. ¿Ok? Entonces, es muy importante tener esto como conocimiento para clasificarlos de manera adecuada. ¿Okay? Aquí he tratado de colocar de manera gráfica cuáles son las variaciones que se presentan en el estado de flujo efectivo, ¿no? Para una cuenta de activos, si aumenta el activo, significa una aplicación de fondos. Si disminuye el activo, es un origen de fondos. Para cuentas de pasivo patrimonio, si aumenta el pasivo, es todo lo contrario, si lo queremos ver así, o patrimonio es un origen de fondos, y si disminuye el pasivo es una aplicación de fondos, ¿no? Capaz, conceptualmente no lo podemos saber a qué se refiere, pero lo vamos a ver en la práctica, ¿sí? Pero acuérdense siempre, es mucho la esencia de la transacción, ¿no? Y lo pongo como ejemplo, ¿no? Si vemos acá la disminución de activos, si yo tengo una cuenta por cobrar del año 2019 por 200 y en el 2020 tengo una cuenta por cobrar por 50, ha variado 150, ¿no? Entonces, ha disminuido el activo. Suponiendo que no hay ninguna transacción en el medio, llámese cobranza dudosa u otra cosa, y solo es movimiento efectivo, esos 150, ¿qué me hace suponer? Ok, que cobré y que entró plata. Entonces, esa plata es un origen de fondos. O sea, voy a tener ese dinero para aplicar para hacer ciertas transacciones. ¿Ok? Es un origen de dinero que tengo yo como compañía, ¿no? Entonces, lo podemos ver así, como un ejemplo de la aplicación de esto, ¿sí? Okay. A ver, ya vimos los conceptos, hemos hablado también sobre cómo se presentan en las tres actividades que todos conocemos, algunos ejemplos de que ciertas transacciones pueden ser distintas en compañías, eso no significa que estén mal, sino que son elecciones que me da la misma norma de poder elegir la política contable aplicada, ¿ok? Lo importante aquí es elegir esta política, incluirlo en las notas de los estados financieros y mencionarlo de manera consistente o uniforme, año tras año, ¿ok? Ahora nos vamos ya a hablar en la misma actividad, ¿ok? O en la misma aplicación del flujo efectivo. Ahora, existen dos maneras de presentar flujo efectivo y estoy seguro que todos sabemos cuáles son. ¿Okay?
son el método directo y el método indirecto. Pero acuérdense, el método directo e indirecto aplica solo para las actividades de operación. Es decir, las actividades de operación tienen dos maneras de presentación. Las actividades de inversión y financiamiento las voy a presentar igual. ¿Sí? Eso tengámoslo claro. Solo los que en operación tienen distintas maneras de presentación. Pero los resultados de ambos métodos tienen que ser iguales. Es decir, si empiezo, sea por la utilidad neta, o muestro las cobranzas, clientes, pagos, proveedores, al final mis resultados tienen que ser igual. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto, no? Vamos a hablar ahorita del método directo y después del método indirecto, ¿sí? El método directo me da un mayor detalle de los ingresos, ¿sí? Cobros, pagos operativos, lo vamos a ver en breve, no se preocupen. La información generalmente es obtenida de los reportes contables. Y aquí es un dato vital, porque este método directo, para que se elabore de una manera adecuada, necesita muchos análisis. Necesita un sistema de información financiero contable que sea capaz de generar estos análisis. ¿Ok? Con eso no quiero decir de que si mi sistema contable no permite generar esos análisis, no lo hago. No, lo puedo hacer, pero me va a costar un mayor tiempo y una mayor precisión. Lo puedo hacer a través de ciertos análisis, por ejemplo, ajusto las ventas, o costos de ventas en función a los cambios de inventarios, de cuentas por cobrar, de cuentas por pagar. Voy analizando partida por partida en función a los movimientos que ha tenido esa partida. Y para eso me puede ayudar del mayor contable en la práctica, analizando cuenta por cuenta, ¿sí? ¿Se hace? Sí. Yo he visto empresas que lo hacen. ¿Toma mayor tiempo? Totalmente. Toma mayor tiempo para quien lo hace y para quien, si nos ponemos en otro lado, para quien lo audito, para quien lo revisa para fines de consultoría. ¿Ok? Lo que demuestra el método directo es la estructura que me sugiere la NIT 7, es cobro de ventas de bienes, pagos a proveedores, pagos de empleados, pagos de devoluciones de impuestos a las ganancias, cobro y pago en las entidades de seguros por primas, etc. ¿Sí? Ahora, vamos con esta pregunta, antes de entrar a visualizar cómo es un método directo e indirecto, ¿ok? A ver, ¿cuáles de las siguientes alternativas creen ustedes que deba ser clasificado como una actividad de operación en una empresa manufacturera? ¿Sí? Tengo tres opciones. Ganancias o pérdidas de la cancelación de una deuda, ganancia o pérdida de la venta de una propiedad y ganancia o pérdida de la venta de los inventarios. Acuérdense, actividad de operación en una empresa manufacturera. ¿Cuál de ustedes creen de estas tres que... Mientras voy respondiendo... a ver. Ok. Wow, hay muchas preguntas. A ver, mientras que voy... Aquí me quedé. La pregunta, ¿los títulos de gobierno no son actividades de inversión? Acuérdense, depende mucho del título de gobierno, porque si el título de gobierno, en nuestro ejemplo práctico, el título de gobierno, que es un bono, es a un mes. Entonces, en ese caso, es un equivalente al efectivo, ¿sí? Yo sé que en la práctica esto capaz no suele pasar, esto es para fines teóricos. En la práctica, los títulos de gobierno, los bonos soberanos, que son el nombre adecuado, son a 5 o 10 años, o incluso hay productos financieros de un año. En ese caso, estoy totalmente de acuerdo que son actividades de inversión. Ok, si no son efectivos, ¿en qué parte del flujo se registra? Los rubros que mencionamos son efectivos, equivalente efectivo, ¿en qué parte del rubro se registra? Está como parte de la conciliación final, cuando comparamos el saldo inicial versus el saldo final. En el saldo final es el que se tiene que considerar esto, ¿sí? Que también una parte, la norma lo pide como conciliación, que lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Ok, esto ya lo vimos. Ok, si tengo un préstamo del capital, ¿puedo clasificarlo como financiamiento del interés pago como operación? Sí, totalmente.
Más adelante en la diapositiva vamos a ver las alternativas que nos da la norma para clasificar los intereses pagados, los intereses recibidos, los dividendos recibidos, los dividendos pagados, ¿sí? Pero la pregunta es válida, ¿sí? Puede ser de que algo sea financiamiento y la operación con ETSA sea distinto a financiamiento, que en este caso puede ser operación, ¿sí? El crédito fiscal, actividad de operación, sí, el crédito fiscal es actividad de operación. ¿Cuáles de los dos métodos recomienda la NIF? Sí, una pregunta muy buena. La norma sugiere el método directo, ¿sí? Sugiere, la misma NIF 7 lo dice, que sugiere el método directo. Las empresas que cotizan en la Bolsa de Valores peruana, el supervisor de estas empresas emisoras sugiere, digo sugiere porque lo solicita expresamente, que se haga el método directo, ¿ok? Porque da mayor información acerca de cómo se genera y cómo se usa este dinero generado por las transacciones. Empresas que cotizan en mercados internacionales, por ejemplo, en el mercado de Nueva York, que es el que tiene mayor flujo de operaciones, presentan flujo de efectivo por actividades por método indirecto también. He visto muchas de ellas que lo presentan por método indirecto. Algunas por método directo. Mi entender es de que no hay una recomendación expresa del regulador, que es la C, para que se presente por un solo método, ¿sí? Pero es válida la pregunta. ¿Por qué existen dos métodos? Bueno, en los fundamentos de la conclusión de la norma, lo que se establece es de que estos dos métodos nacen en base a la capacidad de obtener información financiera de la compañía. Acuérdense que una de las características de la información bajo NIC 1 es costo-beneficio, ¿no? Es decir, cuánto me cuesta obtener información para colocarlo en mis estados financieros. Incluso la NIC 1 me dice que en situaciones muy puntuales, puede ser de que si yo no puedo obtener esta información, podría ser el caso que no la presentase, ¿no? Pero habla de manera general. Pero este es el principal motivo por qué existen dos métodos, ¿sí? Ok, por no solo uno. ¿Es obligatorio usar ambos métodos en la banca financiera? No. Les comento el caso del Perú y el caso también de los mercados internacionales que he tenido la oportunidad de auditar empresas que están ahí. Lo que me pide la norma es de que, yo puedo usar un método, pero tengo que hacer una conciliación, es decir, una conciliación entre a ver, puedo hacer el método indirecto y con esto acabé, ¿sí? Y no tengo que hacer una conciliación. Puedo hacer el método directo, ¿ok? Pero esto puede conllevar a que la NIC 7 me sugiere que en algunos casos tenga que prestar una conciliación entre la utilidad neta y las actividades de operación, que en la práctica es el método indirecto, ¿ok? Entonces, yo he visto empresas que también presentan esta conciliación, que es sugerido por la NIC 7, ¿sí? Ok. Perfecto. Voy a tratar de contestar las preguntas que tenía aquí.